puede solicitar una devolución por ingreso tardío dentro de tu AFP llenando una serie de requisitos. Me preocupa fundamentalmente el uso de los fondos de pensiones para construcción de viviendas. Y se ha aprobado una ley de hipotecaria, una ley para mercado hipotecario del mercado hipotecario, sí, ya la creación del mercado hipotecario. Y me preocupan muchas cosas de ese mercado. Lo principal es el uso de los fondos de pensiones. ¿Cómo vamos a garantizar que los fondos de pensiones se manejen bien en ese mercado hipotecario? Excelente pregunta. La mayoría de nosotros entiende, y Voz Populi, como parafraseándote un poco, que el gobierno va a coger los fondos para hacer vivienda. Para hacer como esa vivienda que hizo en la Luperón. No es así, no tiene nada que ver con eso. Se trata de un esquema de mercado financiero para garantizar el financiamiento de vivienda con iniciativas desde el sector privado, que mucha gente no entiende. Esta ley viene a reformular lo que sería el mercado financiero dominicano, introduce varias figuras, como son el fideicomiso, la titularización de hipoteca, las cédulas hipotecarias y las letras hipotecarias. Se trata de crear instrumentos financieros para que las entidades promotores de vivienda puedan colocar deuda para financiar esos proyectos a través de las entidades de intermediación financiera. ¿Y quién va a clasificar esas empresas de las que tú estás hablando? Esas empresas son clasificadas, esas emisiones de deuda son clasificadas por organismos calificadores independientes como Fitch y firmas de calificaciones de riesgo, pero a su vez son revisadas por la comisión que te mencionaba ahorita, que es la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límite de Inversión, que es quien aprueba si esos instrumentos son aptos para ser adquiridos por los fondos de pensiones en la República Dominicana. ¿Y cómo se va a poder accesar una persona, por ejemplo, que quiera una vivienda de eso de menos de 2 millones de pesos, como es el límite que está establecido en el mercado? Si yo, Franklin Vázquez, quiero una de esas viviendas de 2 millones de pesos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, lo único que tú tienes que hacer es ir al promotor que esté vendiendo las viviendas, porque la garantía precisamente para financiar el déficit habitacional que tenemos en República Dominicana es ese que tú mencionabas, menos de 2 millones de pesos. ¿Por qué menos de 2 millones de pesos? Y no vivienda de 10 millones de pesos o de 9 millones de pesos. Sencillamente porque hemos determinado que el déficit habitacional es lo que más afecta el patrimonio de las familias pobres, porque la familia pobre lo único que tiene como patrimonio personal es precisamente su casa. Y aparte de eso, nosotros tenemos un déficit de vivienda en República Dominicana, que es muy importante que la población lo sepa. ¿De que cuánto? anda por 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas es el déficit habitacional en República Dominicana, de los cuales, a nivel nacional, de los cuales 446.000 corresponden a viviendas nuevas que se necesitan y 648.000 corresponden a viviendas que necesitan mejoras, porque son personas que viven de manera precaria, vamos a llamarlo así, con piso de tierra y todo ese tipo de cosas. Ahora, tú tienes un gran problema, Franklin, y yo quiero que esta pregunta me la responda. Este es un país ilegal en términos de titularización. La mayoría, o no la mayoría, un porcentaje importante de viviendas están construidos en terrenos que no son de las personas, terrenos que son de particulares o de terceros. Y esas viviendas en donde viven esas personas, que no son propias de ellos desde el punto de vista de que viven ahí, pero los terrenos no son de ellos, lo que quiere decir que no tienen títulos. Y entonces, cuando tú vas a buscar un préstamo para una nueva vivienda en este mercado inmobiliario de menos de 2 millones de pesos, tú tienes que tener algo en garantía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar el problema de la titulación o de la titularización con esa gente que va a ir a demandar vivienda, pero no tiene título y no tiene otra cosa que poner en garantía? No, evidentemente lo principal de estos fondos es la garantía de que esté todo en el margen de la legalidad. Nosotros no podemos financiar vivienda o introducir está bien, Franklin, pero tú tienes un problema, tú tienes que resolver ese problema. ¿Cómo se está pensando resolver eso? Esas personas evidentemente tendrán que mudarse de esa vivienda y adquirir una vivienda que esté con todo lo está bien, pero vuelvo y te reitero, mucha gente que invaden tierra, por ejemplo. Invaden tierra en cualquier sitio, terreno del Estado. Bueno, si es terreno del Estado es mucho más fácil, pero terreno privado. Mucha gente tiene terreno privado que ha sido invadido, entonces no tiene título. Y aún con el gobierno, por ejemplo, esas invasiones que hacen con tierras del CEA o con tierras del IAD, no tienen título. Entonces,
¿Cómo vamos a resolver ese problema de la titularización cuando tú vayas a comprar una vivienda en ese mercado que se quiere impulsar, pero tú no tengas garantías específicas para ponerla y obtener el préstamo? Porque al final es un préstamo que tú vas a obtener. Evidentemente, lo que tú señalas es algo que escapa de la mano de nosotros. Una entidad que vaya a hacer una titularización de cartera, de instrumento que vaya a ejecutar, tiene que tener todas las características legales para poder titularizar esa cartera. Es imposible brindar un financiamiento a una persona que invada terreno o que esté en una situación legal, ¿no?, que no pueda acceder a esos fondos. Lamentablemente, yo te diría que esas personas quedarían fuera de esto por la misma característica de legalidad. Otra pregunta y otra cosa que me inquieta a mí de manera particular. Yo creo que algunas instituciones de intermediación financiera están abusando con las tasas de interés de los préstamos para vivienda, préstamos hipotecarios. ¿Cómo vamos a controlar o cómo vamos a regular que esas tasas o que las tasas que se van a cobrar en ese mercado inmobiliario, entendiendo que se van a utilizar fondos, ¿de acuerdo?, fondos de pensiones, no sean tan altas, que la gente al final no pueda adquirir la vivienda? Sí, mira, fíjate, precisamente eso es lo que trata de hacer esta ley. Esta ley brinda un esquema de financiamiento más barato a los promotores de vivienda y eso hace que, por ende, el costo de la vivienda se reduzca, pero también se reduzca el costo de financiación de ese tipo de proyectos. A través de instrumentos financieros titularizados también se crea lo que en finanzas se llama un rollover, vamos a llamar de cartera, donde las carteras se titularizan y el banco reduce sus costos financieros y eso a la larga va a traer una reducción significativa de lo que serían las tasas de interés, porque los bancos van a tener la posibilidad de colocar créditos y esos créditos a su vez titularizarlo, venderlo en un mercado de fondos de pensiones y poder tener recursos nuevos con esa venta de cartera para producir nuevas hipotecas. No, yo te lo digo porque a mí particularmente me molesta bastante que algunas instituciones de intermediación financiera, por ejemplo, estén aumentando tasas de interés en un momento en que el mercado es, primero, estable. Segundo, hay sobreliquidez del mercado. Tercero, se registran aumentos de cartera y también se registran aumentos en las ganancias. Entonces yo no entiendo cómo todavía seguimos aumentando, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere esta ley? ¿Qué es lo que quiere este instrumento? Es, como se plantea aquí, generar empleo, crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los trabajadores dominicanos. Pero si tú estableces tasas de interés que la gente no puede accesar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué mejoramiento estamos hablando? ¿De qué crecimiento económico no estamos hablando de nada de eso? Entonces, por eso me preocupa mucho que haya un mecanismo que se pueda regular o establecer tasas topes de interés para que la gente real y efectivamente pueda accesar a esos fondos. Mira, el problema es que nosotros vivimos en una economía de mercado. Nosotros podemos plantear perfectamente las condiciones para que las tasas bajen, pero nosotros no podemos intervenir de manera directa en el mercado financiero fijando topes de ganancia en ningún tipo de bien comerciable como son el mercado bancario, en este caso los créditos. Cada institución tiene los costos asociados, pero sí lo que podemos es facilitar mediante la creación de nuevos instrumentos que se creen las condiciones para que los costos asociados bajen y las tasas tiendan a bajar. ¿Cuándo se supone que ese mercado comienza a funcionar, comienza a operar? Excelente pregunta. La ley de mercado hipotecario que ya fue promulgada por el Congreso Nacional tiene ahora otra fase, que es la fase de creación de los reglamentos para la aplicación de la ley. Ya la Superintendencia la Superintendencia de Pensiones y la Junta Monetaria tienen ya su reglamento prácticamente listo. Faltaría la creación del reglamento de la Superintendencia de Valores y de los otros entes involucrados para finalizar con el proceso. Bueno, Frank, esperamos que ese mercado inmobiliario de alguna manera pueda fomentar lo que es este crecimiento económico que se espera, pueda generar empleo y que la gente al final pueda accesar a vivienda, que es uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana. Te agradezco mucho que haya estado en Visión Empresarial y te invito nueva vez a que esté con nosotros cada cierto tiempo hablándonos un poco de los fondos de pensiones y de este mercado inmobiliario. Gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con Visión Empresarial y Franklin Vázquez, y nos vemos la próxima semana.